Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño en este jueves 8 de junio, año 2023, jueves de la semana novena de tiempo ordinario, pero en la que celebramos una solemnidad importantísima para nuestra Iglesia Católica, la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Hoy las lecturas nos invitan a recordar, a ver como una realidad nuestra comunión en cada misa, en la que realmente está presente Jesús en su cuerpo, su alma, su sangre, su divinidad. El cuerpo y la sangre de Cristo presentes. Y presentes para darnos vida y para darnos salvación. Las lecturas nos van encaminando a eso. En la primera lectura del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 2 al 3 y 14 al 16, nos van poniendo ya un poco en contexto de lo que es la solemnidad del día de hoy. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículos del 10 y 17, entra ya un poco más de lleno en el tema de esta fiesta. Pero sobre todo el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 51 al 58, desarrolla de lleno lo que tenemos que meditar respecto a nuestra Sagrada Eucaristía. En la primera lectura nos habla de que el pueblo de Israel, el contexto es de que el pueblo de Israel tuvo que pasar 40 años en el desierto. Y en esos 40 años Dios permitió que pasaran por pruebas que fortalecieran su fe. Y sobre todo porque a veces decimos Dios nos castiga con ciertas cosas, pero no es castigo de Dios. Nuestra fragilidad, la misma circunstancia del mundo, la presencia del maligno, nos hace que enfrentemos situaciones duras en nuestra vida. Y aquí les habla Moisés de que pasaron hambre, pasaron sed, pasaron ataques de serpientes, de alacranes. O sea, el desierto es un lugar árido, un lugar no apto para vivir ahí. Y sin embargo, durante 40 años pasaron y tuvieron que pasar por eso. Pero la respuesta de Dios siempre es presente. Y siempre la respuesta puede a veces llegar de donde menos lo esperas. Para saciar el hambre, envió pan del cielo. Para saciar la sed, incluso fue capaz de sacar agua de una roca. Para fortalecerse y defenderse de los ataques de las serpientes, le hizo a Moisés construir 2 serpientes de bronce para que el que fuera mordido por una serpiente real, al ver la serpiente de bronce, quedara sana. O sea, Dios siempre nos ha acompañado, y la pregunta sería, en el desierto de tu vida, ¿por cuáles pruebas has pasado? Seguramente has pasado desempleos, a lo mejor has pasado enfermedades, muerte de ser querido, has pasado por muchas situaciones duras, pero ¿sabes qué? Dios ha estado contigo. Y Dios se presenta de la manera que tú menos lo esperas. Así como estás entre la espada y la pared, Dios abrió el mar rojo para que el pueblo pudiera pasar. Entonces la respuesta de Dios viene donde no lo esperamos, y nosotros tenemos que tener conciencia. Por eso Moisés le hace ver todo eso, para que no se olvide de eso, para que no se olvide que el Señor permite esas pruebas, pero que Él está presente. Termina diciendo este párrafo: no sea que te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso, terrible, lleno de serpientes y alacranes, y que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. O sea, Él ha estado ahí siempre presente, y sin embargo por eso cuando les dice aquí que ese es el Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud, porque el pueblo de Israel en la primera oportunidad construyó un becerro de oro y lo nombró como su Dios, que lo liberó de la esclavitud. Entonces, esta lectura nos orienta a ver que realmente tenemos que pasar por duras pruebas durante esta vida, pero que Dios está siempre acompañándonos, y Él es el que nos saca y el que nos puede liberar de eso. La segunda lectura es muy corto, solamente son 3 versículos del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, pero ahí nos está poniendo ya en contexto de esta fiesta. Pablo nos dice que el cáliz de la bendición con el que damos gracias y el cuerpo que partimos nos unen a la sangre, y el pan que partimos nos unen a la sangre y al cuerpo de Cristo. En la antigüedad, cuando los pueblos le ofrecían sacrificios a sus dioses paganos, sacrificaban un animal, y con la carne y la sangre le ofrecían sacrificio a su Dios, con minúsculas, pero el resto de la carne, parte de la carne, la comían, y sentían que eso los hacía estar en comunión con ese ídolo al que le estaban haciendo este sacrificio. Y Pablo nos recuerda que nosotros es una realidad
que cuando comemos del cuerpo, del que nos alimentamos del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo, nos hace entrar en comunión con Él, pero también nos hace entrar en comunión con nuestros hermanos. Por eso dice, el pan es uno, y así nosotros somos, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque todos comemos del mismo pan. Está hablando ya de la comunión también que hay entre los hermanos. Y en el Evangelio nos hace reflexionar algo, mis hermanos. El ser humano somos muy extraños, porque cuando hay algo extraordinario, nos sentimos sorprendidos de lo que está sucediendo, pero después nos acostumbramos y lo extraordinario lo volvemos ordinario. Nosotros en cada misa tenemos el milagro más extraordinario que pueda haber, la presencia real de Jesucristo con nosotros para alimentarnos. Y sin embargo ya lo vemos como lo más natural, incluso nosotros sentimos que comulgamos un pedazo de pan. Y hoy por eso San Juan nos habla de este discurso del pan de vida, que de hecho empezó este capítulo 6, empieza con la multiplicación de los panes. Desde ahí empieza también a entrar en contexto. Primero con el maná del desierto en la primera lectura, la multiplicación de los panes en la que Jesús da a alimentar a más de 5,000 personas, pero hoy nos habla de un alimento todavía más grande que esa multiplicación de los panes y más grande que el maná que fue enviado del desierto, que fue enviado del cielo. Son tres momentos en los que se nos presenta el Evangelio. Primero, una introducción en la que ya nos presenta el tema, la identificación del pan de vida con Cristo Jesús. Y ahí lo dice de una manera muy clara. Dice, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces, esa es la introducción, y si se fijan, ahí está presentando ya el tema. Y la segunda parte es la respuesta de los judíos, la respuesta del auditorio que escucha, que la respuesta es de incredulidad. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Esa incredulidad por la cual mucha gente lo empezó a abandonar, incluso dentro de sus mismos discípulos lo abandonaron. La respuesta de Jesús, que es el tercer momento del Evangelio, es el desarrollo ya del tema. El desarrollo y el hilo conductor es que comer la carne y beber la sangre de Cristo nos da la salvación. Mucha gente dice, es que esto era simbólico, Jesús hablaba simbólicamente, o sea, no, ¿cómo es posible que vayamos a comernos su carne? Él hablaba de que esto es como si fuera su cuerpo y es como si fuera su sangre, pero es una tontería pensar así, porque si así fuera, no hubiera necesidad de que Dios hubiera encarnado, que Jesús hubiera bajado al mundo, con que enviara, así como envió el maná, con que enviara este simbolismo y enviara a un grande profeta para decir, Dios me envía a decirles que cuando hagan esto, es como si fuera el cuerpo y la carne, o sea, no tendría Jesús, se hubiera ahorrado todo el sufrimiento que vivió. Y sin embargo, fíjense qué interesante, porque desde la introducción donde dice, el pan que yo le voy a dar es mi carne. Fíjense cómo Pablo en la segunda lectura habla del cuerpo de Cristo y de la sangre de Cristo. Pero aquí Jesús no habla de su cuerpo, habla de su carne. O sea, es todavía más específico. Eso nos lleva a ese misterio de la encarnación. Para poder comer la carne de Jesús, no podría ser si Él simplemente hubiera enviado algo simbólico. Él tuvo que encarnarse en María Santísima, tomar carne nuestra, para que entonces de esa manera realmente, pudiera ser real ese misterio de comer su carne. Dice Jesús, y son tres puntos donde dejemos ver claro que esto no es un simbolismo. Les digo, en la primera lectura dice, ¿cómo es posible que se pueda dar esto? Jesús dice, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Desde ahí, en ese yo soy, está identificándose con Dios, porque Jesús es Dios, por eso Él puede hacer todo, y por eso Él puede hacer que ese pedazo de pan y esa copa de vino se conviertan en su cuerpo y su sangre. Eso es una realidad. Por eso desde ahí dice, lo que yo les voy a dar es mi carne. No dice es un simbolismo de mi carne. Y luego el segundo punto dice, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre. O sea, yo les aseguro, o sea, es una realidad. Cuando Jesús asegura algo, no está diciendo mentiras. Jesús nunca dijo mentiras. Y luego, eso de la carne, 5 veces lo menciona. Dice, yo les aseguro, ya lo había dicho en la introducción, lo que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Y luego dice, el que coma, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre,
la carne del Hijo del Hombre, y no beben su sangre, no podrá tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que coma mi carne y beba mi sangre, permanece en mí, y yo en él, como el Padre que me ha enviado, posee la vida, y yo vivo por él. También el que come vivirá para siempre. 5 veces está hablando de comer su carne, ya no es el simbolismo de como si fuera su cuerpo. Y dice, y nosotros por eso Él viene a alimentarnos ahorita. Él habla de la vida eterna, pero cuando dice, para que el mundo tenga vida, se está hablando del mundo ahorita. Él viene a alimentarnos en la Eucaristía para que tengamos vida. Y luego dice, para que tengan vida en ustedes. Eso lo está aclarando que está viniendo, sí, va a ser la vida eterna después de la muerte, va a continuar la vida eterna, pero la vida eterna ya la empezamos a vivir aquí y tenemos que alimentarnos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Ahora, dice el que come mi carne y bebe mi sangre. Hay personas que por su condición no pueden alimentarse de la comunión sacramental, por ejemplo, los divorciados y vueltos a casar, los que tienen alguna situación particular no pueden hacerlo. Entonces, ¿qué decimos? Ellos ya se van a perder. Jesús tiene medios ordinarios. El medio ordinario para nuestra salvación son los sacramentos. Es lo que nosotros tenemos que buscar. Si hay una situación por la cual no podamos hacerlo porque estamos divorciados y vueltos a casar, el Señor no nos rechaza. El Señor quiere, si tú te alejas, pues entonces sí, pero si tú sigues ahí asistiendo a la iglesia, asistiendo a misa, haciendo tu comunión espiritual, el Señor tiene medios extraordinarios para salvarte. ¿Qué fue lo que pasó con el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz, los dos estaban destinados a perderse porque los dos habían sido crueles y sanguinarios, y sin embargo a uno de ellos Jesús se los llevó al cielo. ¿Por qué? Porque se arrepintió, pidió perdón y reconoció a Jesús como su Salvador. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que tener claro. Los medios ordinarios son los sacramentos. Y hoy es una realidad que Jesús está presente en el cuerpo y en su sangre. Pero es algo que nosotros no creemos. Si el mundo no estuviera como está, el mundo está, mucha gente del mundo está muerta. Están muertos en vida porque viven en pecado. Recuerden, no es lo mismo caer en el pecado que vivir en el pecado. Pero gracias a Dios, habemos muchos que queremos mantenernos con vida y que después del pecado nos acercamos a la reconciliación con el Señor y que sabemos que realmente es Cristo quien nos alimenta en cada misa, que es realmente Cristo el que está presente en la Eucaristía. Hoy, por eso en muchas parroquias incluso se hace procesión con el cuerpo de Cristo. En algunas se hace por las calles para que toda la gente vea y Jesús vaya y visite toda la comunidad. En otras partes la procesión se hace solamente dentro del templo, pero siempre con ese sentido, que veas y que creas que es una realidad, que Jesús está presente en su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Y qué hermoso que nosotros en muchas partes se va a celebrar el domingo esta fiesta, esta solemnidad, pero como sucede en muchas fiestas, aquí en México y en algunas partes de América Latina, la fiesta se cambia para el jueves. Es el jueves de Corpus Christi, y para nosotros es hermoso porque los jueves tenemos hora santa. Entonces imagínate después de celebrar la Eucaristía en la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, estar una hora ante el Señor, ante su cuerpo hermoso ahí en la presencia de Él en el altar. Eso es hermoso. En la custodia va a estar ahí el cuerpo de Cristo y una hora vamos a poder estar en contacto con Él, en oración con Él. Yo te invito, si en tu comunidad también sucede eso, que asistas a misa y que estés en la hora santa para que realmente puedas sentir esa presencia de Cristo. Y que de hoy en adelante, cuando esté el momento de la consagración y que el sacerdote esté levantando el cuerpo y el cáliz para hacer las palabras, no agaches la cabeza, no cierres los ojos, míralo directamente y dile, Señor, dile lo que le dijo Tomás, Señor mío y Dios mío, yo creo que estás realmente presente y te amo y te pido que me ayudes con todas mis necesidades espirituales y que no permitas que jamás me separe de ti. Ese es el momento preciso para que puedas expresarle también tu agradecimiento, tu amor y las necesidades que tengas, porque Él está frente a ti. Hoy, cuerpo y sangre de Cristo, no dejes de ir a misa. Es misa de precepto obligatoria para nosotros los católicos, pero recuerden que la obligación no es una obligación a fuerza. La obligación es porque el amor con amor se paga y sentirnos obligados a acercarnos al amor de Dios.
Un fuerte abrazo y un saludo para ustedes y para toda su familia. Y recuerda, Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus escuelas y trabajo y permanezca para siempre. Hoy quiero mandarle un saludo especial a mi familia, a mis hermanas que siempre me ven, Tere, Susi, Lucy, Patty. Bueno, mi hermano Beto creo que no está tan metido en esto, pero les mando un saludo con todo mi cariño a toda mi familia, a mis primos, sobrinos, tíos, toda la gente que me sigue, que son parte de mi familia. Hoy les mando un saludo muy especial, obviamente, para mi esposa y mis hijos. Dios te ama y Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.